La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días, sean todos bienvenidos a este evento organizado por el Capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, la Asociación para una Sociedad Más Justa. Esta mañana presentamos a través de este evento denominado Letras que Transforman. ¿Cuál es la importancia de los libros de textos en la educación? Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que nos acompañan esta mañana en las oficinas de ASJ en la capital hondureña, a los colegas de los medios de comunicación, así como también a nuestros seguidores, quienes por medio de las redes sociales siguen esta transmisión en vivo. El propósito de este encuentro es poder analizar, comprender cuál es la importancia de los textos educativos como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y de qué manera contribuye a la mejora de la calidad educativa, todo esto con la participación de expertos, educadores y desde luego también el aporte de sociedad civil, y con esto poder promover a través de este evento un espacio de diálogo y de colaboración que permita impulsar iniciativas que puedan garantizar un acceso equitativo a los libros de textos en el sistema educativo hondureño de cara al próximo año 2024. Para dar inicio a este evento, llamamos a continuación a Nayensi Alvarado, quien forma parte de la Dirección de Educación de ASJ, quien nos ayuda con una invocación a Dios. Buenos días a todos. Voy a rogarles que nos pongamos en pie. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana recordamos que el ideal no es que un niño acumule conocimiento, sino que pueda desarrollar capacidades. Sabemos que los textos escolares forman un instrumento importante y valioso para el desarrollo de esta capacidad. En ese sentido queremos pedir en esta mañana a través de este espacio tu dirección y tu sabiduría para que este valioso recurso pueda llegar a cada uno de nuestros niños. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Varios estudios internacionales señalan que el uso de los textos escolares al interior de las aulas de clase son una herramienta que permite fomentar el aprendizaje y también asegurar de alguna forma la calidad educativa. Hoy conoceremos cuándo fue la última entrega de textos en el caso de Honduras y cuánto es lo que se aprobó por parte del Congreso Nacional para las compras de textos para los niños y desde luego también para los maestros para que puedan ser utilizados al interior de las aulas educativas. Para ponernos en contexto sobre esta temática, conocer cuáles son esos datos de Honduras en cuanto a este tema, llamamos a continuación al director de Educación de ASJ, Denis Cáceres. Gracias a todos por venir. Es un placer compartir con el doctor Alas, el doctor Escoto, dos académicos, además Escoto también que ha sido autoridad educativa, así es que bienvenidos. Listo. Bueno, podemos arrancar diciendo que una vez que el texto ya formó parte del aula, el texto se ha convertido en un instrumento emblemático del quehacer educativo. A veces podemos tener un buen docente, podríamos decir más bien, los datos de PISA decían que los maestros en Honduras en un 90% pueden estructurar una clase muy bien, pero les hace falta el texto. Entonces, este es un dato a favor de nuestros maestros hondureños. Por lo tanto, vamos a arrancar diciendo que el texto es un recurso emblemático dentro del aula. Pero el texto no convive solo, vive en un ecosistema. Este ecosistema, si lo vemos nosotros
en el centro, es la política prescrita, la política curricular que el Estado de Honduras prescribe que deben de saber en matemáticas, en ciencias y otras áreas. Pero para eso el texto tiene que convivir con otros elementos de alineación curricular. ¿Cuáles son? Los estándares, las programaciones, las pruebas mensuales, los instructivos para las pruebas. Incluso aquí podemos también meter en la alineación la organización de los padres de familia y al final las pruebas de fin de grado, que eso esperaríamos. Entonces, aquí vemos un ecosistema alineado en el tema curricular donde el texto es posible y tiene que convivir con otros elementos. Por eso es que una política de transformación curricular, y podríamos hablar del ejemplo de esta que inicia a principios del 2000 y es hasta 2017, 2018, donde se tienen casi todos los elementos curriculares. Entonces, más o menos por ahí va un diseño nuevo, un diseño curricular que se quiere impulsar, por lo menos va a necesitar de 15 a 20 años de vida para desarrollarlo completamente como está esto. Pero aquí la mención está al señor texto. ¿Ok? ¿Qué dice el panorama internacional sobre Honduras? Bueno, Honduras es uno de los países donde los libros no ajustan para los estudiantes. En el segundo párrafo, lo que estamos viendo ahí, más o menos es un 25% de los centros educativos. Este estudio solo es con alumnos de 15 años, octavo, noveno grado. Mario por ahí anda también en los estudios que está pronto a publicar, que más o menos hay un 25% de los estudiantes séptimo, octavo y noveno que tienen texto. Sin embargo, la realidad es que hay casi un 70% donde no hay textos. Entonces, esto de manera gráfica lo que nos quiere decir, la barra azul es que sí hay textos y las otras barras de diferentes colores es que hay una irregularidad en el tema de los textos. Entonces, hoy no podemos decir que no hay textos, sino que no hay textos suficientes para todos los estudiantes. ¿Y qué es lo que dice la evidencia científica? Aquí a nivel regional, estos son datos del tercer estudio regional de calidad educativa de la UNESCO. Lo que menciona es que aquellos estudiantes que tienen un libro para ellos solos en el área de matemática en sexto grado tienen una ventaja hasta de 90 puntos en una escala de 700, que es el intervalo más confiable, aunque la escala llega a 1000. Sin embargo, debajo de 700 es donde hay un intervalo de confianza para poder decir que en realidad el libro de texto tiene un impacto directo en el área de matemáticas. No es claro en las otras áreas, pero sí en el área de matemáticas. Otro punto importante que tiene esta diapositiva es que tercer grado en ese momento pues contaba con libros de texto, pero ya sexto grado tiene menos recursos y después el estudio de PISA confirma que los alumnos de 15, 16 años todavía tienen menos recursos. Es un poco difícil porque la matemática se pone más difícil en noveno, en décimo, y parece que para ellos es que no tenemos textos. Entonces, esta diapositiva vamos a cerrar diciendo que cuando un estudiante tiene el libro de texto para sí mismo y no lo tiene que compartir ni con uno, ni con dos, ni con tres, la evidencia es positiva, arriba de 90 puntos a favor de rendimiento académico en el área de matemática, pero no es clara para el área de ciencias naturales y español. Sí es positiva, pero quiere decir que la regresión o la correlación no es tan limpia, sino que tiene ciertos errores y la más clara es en el área de matemáticas. Aquí lo que estamos poniendo en contexto, ya hay varios informes en Honduras. Este informe de progreso educativo menciona que la calidad educativa no puede mejorar en este país si no hay libros de textos para todos los estudiantes que están matriculados. Es muy contundente en lo que dice, y el proyecto MIDE estuvo haciendo varias investigaciones, de ellas aquí tenemos al señor Mario Alas,
que prácticamente fue el que diseñó a nivel metodológico este tipo de investigaciones, donde encuentra que hay una significancia positiva en el área de matemáticas principalmente, pero también la encuentra en el área de español, pero sigue pegando que el área de matemáticas es el área que necesita más el texto, lo que quiere decir que en español es menos el impacto, porque posiblemente hay más capital cultural dentro de las escuelas o dentro de las casas, pero un libro de matemática no es posible encontrarlo en cualquier lado. Ese libro de matemática casi siempre está dentro del aula. Entonces, las matemáticas se aprenden dentro del aula, mientras que español lo podemos aprender en otros contextos. Por eso es tan importante el texto de matemática. Ok, esta otra diapositiva lo que nos dice es que haciendo las divisiones, lastimosamente, el presupuesto aprobado en años anteriores no ajusta ni para el 2%, ni para comprar texto para el 2% de los estudiantes. O sea, realmente es penoso que un país que tiene libros tan buenos, este libro de matemática fue reconocido a nivel de Latinoamérica como uno de los mejores textos de matemática, con el apoyo de los japoneses. El texto de español está impulsado por proyectos de USAID, con el enfoque comunicativo, es uno de los mejores textos del área en los estudios de ERCE, con el IESE y la UNESCO, que son los estudios de calidad educativa. Se menciona que Honduras es uno de los que tiene los currículos más ordenados y que tiene mejores textos. Entonces no es posible que tengamos tan buenos textos, pero no tengamos plata para comprar textos. En el año 2021, lo mismo. La Secretaría de Educación debería tener textos para 1.7 millones, porque esos son los que le corresponden. Los otros 300.000 que están en las escuelas privadas, algunos ya se fueron más bien con licencias internacionales de los libros de Pearson, que son los que están alineados a nivel internacional. Entonces ya no estamos pensando en que la escuela privada está con libros de papel, más bien ya dio el salto y está comprando las licencias de Pearson principalmente. Ahí podemos ver otro ejemplo. En 2018, hace bastante tiempo, no hay textos para todo. Este es un informe del GPI, que es la Alianza Mundial para la Educación, que dice que en Honduras lamentablemente no ajustan los textos. Sí se han entregado textos, o sea, no podemos decir que no se han entregado. Hay un enorme trabajo del proyecto BID, claro, es financiamiento, a veces es una donación, pero también USAID imprimió muy buenos textos. Los textos son de muy buena calidad, son reconocidos a nivel internacional, pero no es posible que los textos no ajustan para todos los estudiantes. Por lo tanto, es urgente tener un presupuesto, una política de producción, de distribución, cada cuánto tiempo, y cómo se van a utilizar los libros de texto. Voy a finalizar mi participación diciendo que cuando se formó este pacto por la educación denominado EFA, la cooperación se unió y también los actores educativos se unieron por la educación. Y ustedes ven que en un tiempo hubo presupuesto para estar comprando textos con una sostenibilidad en el tiempo y para todos los estudiantes. No siempre se logró tener todo eso, no es cierto. Siempre el sistema educativo ha tenido problemas de textos, pero ahí podemos ver también que cómo el rendimiento mejora cuando se usan los textos, pero aunque se tenga el texto ahí en la escuela, también sabemos que a veces no se usa por este tema de la política, que no siempre es clara. Entonces, desearíamos que en el futuro volvamos a tener un pacto, volvamos a unirnos, así como este ejemplo que ya ocurrió en el país, que cuando estuvo esta iniciativa y los cooperantes se pusieron de acuerdo, siempre hubo financiamiento para comprar textos. Honduras necesita otro pacto a favor de los textos escolares. Muchas gracias, esa ha sido mi participación.
Agradecemos al director del sector educación de ASJ, Denis Cáceres, luego de ponernos en contexto sobre esta temática. Y tal como se mencionaba, el informe de progreso educativo establece que para aumentar los niveles de aprendizaje es primordial la impresión y la distribución de materiales educativos, justamente como los libros de textos y los cuadernos de trabajo, para que puedan ser utilizados de forma individual por cada estudiante matriculado. Pero, ¿qué representa esto para la labor de los buenos docentes? Vamos a escuchar a continuación el testimonio de la profesora Digna Rivera del Instituto Nimia Baquedano para que nos hable justamente la importancia de los libros de textos para la labor docente en nuestro país. Buenos días. Siempre que hablemos de educación, hablamos de desarrollo y siempre estar acompañada de personas tan comprometidas con el desarrollo del país, como ser el doctor Escoto, Carlos, el doctor Alas, Denis. Es un honor para mí, como bien lo dijeron, Digna Rivera. Actualmente estoy como docente en 2 centros educativos y vengo a exponer parte de lo que vivimos los docentes con lo que es el uso de los cuadernos de texto y los cuadernos de actividades para nuestros educandos. Teniendo por entendido, ¿verdad?, que para nosotros esta es una herramienta, es un instrumento impreso que representa de vital importancia para lograr la educación de calidad. Es una herramienta que la implementamos en las estrategias metodológicas. Los docentes realizamos una planificación anual y dentro de esta planificación anual incorporamos bimestral y semanal. Y con un cuaderno de texto o un libro de texto para nosotros se nos facilita y esto da el 100% del cumplimiento, de que la veracidad del 100% de cumplimiento de que esas actividades se van a desarrollar cuando tenemos un libro de texto. Este es un libro de texto del año 2012 de español. Este se encuentra en un centro educativo y ustedes lo pueden observar en las condiciones que está. Pareciera que no ha sido manipulado, pero ¿qué sucede? Los docentes cuidamos estos textos porque tenemos la inseguridad de que el próximo año puedan donarnos, entonces puedan llegar al educando. Entonces lo que se hace es que el docente hace un protocolo bastante estricto para el uso de este cuaderno, de este libro de texto. En algunos casos lo forran, en otros casos el niño solo puede poner un nombre con grafito y no afianzarse mucho, ¿verdad?, para que lo pueda utilizar, para saber que ese es el que va a utilizar. Y en otros casos el mismo docente o el padre de familia saca las copias y el alumno lo que hace es que transcribe de este libro, por ejemplo, este es un cuaderno de actividades, él lo transcribe a su cuaderno de trabajo para que pueda servirle a los alumnos en el próximo año. Sumado a todo esto también tenemos que los libros complementarios, el material complementario, que estos son las obras literarias, los atlas, los diccionarios, que esta es otra forma, algunos se encuentran en los centros que tienen una biblioteca, pues tienen este material, y los que no, pues el docente deberá, o las ONG que a veces llegan y hacen donaciones, y créanme que cuando llega una donación de estas que tiene que ver con la formación y con el logro de los objetivos y el cambio de los indicadores educativos a nuestros centros educativos, para nosotros tanto, yo creo que el padre también se alegra mucho porque están colaborando
a la calidad de la educación y a obtener esos cambios significativos que como sociedad tanto anhelamos. Cabe destacar, como bien lo dijo Denis, dentro de la plataforma de la Secretaría de Educación se encuentran los libros de actividades, se encuentran los libros de texto de las 4 asignaturas, ¿verdad?, básicas que llamamos los docentes, y en algunos casos lo que hacemos es, por ejemplo, si en el centro educativo nunca llega para todos los educandos, también esta es otra limitante que tenemos, llegan porcentajes nada más de manera proporcional, y esto lo hace también que el docente no pueda darle ese derecho al niño a que pueda utilizar un libro tan bonito, con imágenes tan bonitas, con espacios tan claros, porque debe de cuidarlo, tanto para él que pueda llevar el mismo grado el próximo año, para la institución o para el docente que va a atender ese grado. Y este libro, como les dije, el primero, que es del 2012, se mantiene en una biblioteca bien cuidado. Los maestros quieren tanto los libros de actividades como los libros de texto, que no permiten ni siquiera que se pueda hacer un recorte para un trabajo de investigación del mismo niño. Siempre lo utilizan para algún tema de lectura o para una exposición X. Y puede decirse también en aquellos donde que llegue una proporción de estos libros en una escuela unidocente, entonces el docente cuida doblemente ese material educativo porque tiene que servirle en toda su labor docente en ese centro educativo. Podemos decir también de que para el docente esta es la herramienta más valiosa que nosotros podemos contar en el aula de clases, porque no garantiza la continuidad del educando. Si el educando hay una inasistencia porque se enfermó, por cualquier razón hay excusa y todo, entonces se puede prestar el cuaderno de trabajo para que pueda desarrollar las actividades, y ahora con la telefonía pues hay mayor comunicación. Tenemos las herramientas virtuales, pero ya esto, como dicen en mi pueblo, son otros 100 lempiras, otros 100 pesos, dicen, para hablar de la utilización de estas herramientas. Sin embargo, algunos docentes, como no tienen las 4 materias en el centro educativo, entonces las andan en su teléfono ahí descargado, y de ahí trabajan con los educandos. Entonces, hasta aquí mi participación y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a la profesora Digna Rivera del Instituto Nimia Baquedano, y esa es la importancia de los textos educativos también para la labor docente. Y ya lo mencionábamos al inicio, en Honduras el presupuesto asignado para la compra de textos escolares para el próximo año 2024 equivale a 98 centavos por estudiante. Con eso se cubre apenas el 2% de la población estudiantil de los centros educativos públicos en nuestro país. A partir de estos datos, ¿cuáles son las valoraciones de los expertos? Llamamos en primer lugar al licenciado Mario Alas. Él es el fundador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cronómetro, profesoras de sociales. Sí. Bien, muy buenos días. Siempre alegra el ambiente y nos da como vivencias escuchar cuando docentes como Digna nos vienen a contar lo que realmente está ocurriendo en las aulas de clase. Pues bien, yo voy a tratar de presentar una visión desde la academia y tratar de hacer el énfasis en cómo, como ya lo señalaba el doctor Denis, cómo los libros de texto y cuadernos de trabajo o de actividades realmente son reconocidos en todo el mundo como una herramienta fundamental. De manera que no es posible pensar
una mejora sustantiva en el sistema educativo hondureño si no proveemos de libros de texto y cuadernos de trabajo para uso individual. Como bien lo han señalado el doctor Denis y la colega Digna, el uso individual es lo que enriquece el aprendizaje, pero nos dice ella, los tienen que estar guardando porque no saben si dentro de 3, 5 años o ya no van a volver nunca a repartir. Y esa es una situación que se vive en los centros educativos. Voy a comenzar brevemente diciendo que este tema no es nuevo. Es decir, en Honduras la carencia de libros de texto es una carencia histórica. Y quiero señalar que aparece ahí en letras, se supone que son rojas, que antes de la pandemia ya estaba en crisis el sistema educativo. Y quiero destacar 2 puntos. Uno, los aprendizajes. Porque los libros de texto están asociados muy fuertemente con los niveles de aprendizaje. Ya desde antes de la pandemia, nosotros ya teníamos déficit de aprendizaje muy significativos. Voy a citar solo un estudio, Denis nos planteó varios. Vean, en el estudio de PISA-D para países en desarrollo, ahí se estableció que un menor de 15 años que esté en 9º grado en Honduras ya presenta 2 años de atraso respecto a nuestros vecinos históricos, Costa Rica, y 3 años si nos comparamos con Chile, y ya ni hablar Singapur y etcétera. Pero bueno, Costa Rica, que es un referente en Centroamérica, resulta que en 7º grado sus estudiantes ya dominan lo que los nuestros realmente entienden, comprenden de matemáticas, de ciencias y de lenguaje. Eso nos dice que hay una crisis en el tema de aprendizajes. Y asociado a ello, obviamente, aparece ahí en el número 3, hay una falta de materiales educativos que ha sido histórico. No sé si ustedes lo recuerdan, pero desde el observatorio estuvimos, como se dice, machacando durante toda la pandemia, que los libros de texto y cuadernos de trabajo eran indispensables si queríamos que los niños permanecieran algunos días en casa. Pero cerrar el sistema educativo sin libros de texto, sin cuadernos de trabajo, era realmente una ficción decir que el sistema educativo estaba funcionando. Por lo tanto, y entonces pasamos a otro punto, resulta que en Honduras, no solo en el 2019, 2020, 2021 durante la pandemia, sino que históricamente hemos tenido este problema de, como bien lo decía la colega Digna Rivera, no hay libros de texto para uso individual. Hemos padecido siempre de que el libro de texto es de uso compartido, de que el libro de texto no se puede escribir sobre él, que el cuaderno de trabajo, que se supone que es para que el niño haga ejercicios de matemáticas, etcétera, no se puede usar de esa manera. Y entonces se imaginan ustedes la ineficiencia del uso del tiempo en la escuela, cuando los niños ahí, en su breve jornada de menos de 5 horas, tienen que estar copiando del libro de texto, tienen que estar copiando del cuaderno de trabajo. No es casual entonces que las diferencias de aprendizaje entre la escuela pública y las escuelas privadas de élite, como le señala el informe de PISA-D, son diferencias abismales, como que fueran de otros países, porque en las escuelas privadas bilingües de élite sí tienen excelentes libros, cuadernos de trabajo, etcétera, y el tiempo de la jornada escolar, que es más largo, se utiliza en forma mucho más eficiente. El hecho es que nosotros, a través de la historia, hemos ignorado en el sistema educativo que no se pueden esperar altos desempeños si no tenemos libros de texto y cuadernos de trabajo. La bibliografía internacional lo señala, ahí aparece destacado en negría. Hay cantidad de estudios internacionales y también estudios nacionales. Denis hizo referencia a estudios de factores asociados en Honduras. Cantidad de estudios, toda la bibliografía internacional especializada señala: hay diferencias en los niveles de aprendizaje entre los niños que disponen de libros de texto y aquellos que no disponen. Históricamente en Honduras no se ha dispuesto de libros para uso individual. Y por supuesto, eso entonces nos limita para que nuestros menores
sigan presentando niveles de aprendizaje abajo del promedio de América Latina y, por supuesto, muy abajo de los países desarrollados. Un punto que quiero destacar acá, que creo que Denis también hizo referencia, es que los libros no solo correlacionan positivamente con el aprendizaje, es que hay estudios nacionales comparativos que señalan que la inversión en libros es de las más eficientes. $1, un lempira invertido en libros tiene más impacto que invertirlo en infraestructura o en otro tipo de insumos. Los libros son el insumo de mayor impacto y esto se destaca aún más en países pobres donde no hay libros ni acceso a tecnología en la casa, que es nuestro caso en Honduras. Por ello, es llamativo cuando Denis nos presenta datos y nos dice: resulta que para el 2024 la parte del presupuesto orientada a libros es bajísima. Quiere decir que vamos a tener un año más bajo esta misma lógica. Clases en el sistema público en las cuales se usa el tiempo de forma muy ineficiente, sin ese apoyo primordial que es el libro de texto y el cuaderno de trabajo o de actividades. Bien, brevemente, solo para presentar algunos resultados, me interesa la parte de abajo, donde se señala que la lectura no solamente es un área importante del currículum, un área básica del currículum que aparece bajo el nombre de comunicación, es que realmente la lectura nos posibilita todo el resto de aprendizajes. De manera que, si no logramos avances sustantivos en lectoescritura, estos muchachos están limitados para aprender en todas las otras áreas. Y por eso me centro en presentar resultados solamente en el área de lectura. Español le llamamos como asignatura, como disciplina. Y vean que en tercer grado, solo voy a presentar un grado. En promedio, estos son datos, eso sí, son prepandemia, pero la tendencia ha sido así durante más de una década. En promedio, ya en tercer grado, las respuestas correctas de los menores rara vez llegan al 60%. Es decir, hay un 40% de aprendizajes que no se están alcanzando. Esto en lectura. Ahora, si nos vamos a expresión escrita, que ya es otro nivel, es saber escribir, saber darse a entender, vean que es al revés. El 60% no alcanzan los estándares mínimos, ¿sí? Y a medida que suben los grados, esto se va haciendo todavía más crítico el desempeño. Presento solo de español, en matemáticas los datos son todavía mucho más bajos. Un dato de la pandemia: en el 2021, aprovechando un proyecto de USAID, se aplicó una evaluación estandarizada con una muestra representativa de todo el departamento de Intibucá, y vean que se evaluó en tercero, quinto y octavo, y en promedio, respecto a la evaluación última prepandemia, ya en el 2021 se había perdido un 15% de los aprendizajes prepandemia. Los resultados post-pandemia que se aplicaron este año todavía no se han presentado, pero todo augura a que van a ser críticos. Y los resultados de las evaluaciones internacionales igual. Nos muestran, uno, que estamos abajo del promedio de América Latina, pero es que además el ERCE 2018 nos dice que no hemos avanzado respecto al 2014. Somos de los países que no avanzamos. El mismo resultado bajo el promedio de América Latina 2014 es 2018 para lenguaje y ciencias naturales en sexto grado. Finalmente, como un análisis interesante actualizado, porque a veces uno escucha, no, es que le vamos a poner computadoras a todos los niños, que bueno, uno se pone a pensar, pero si el 43% de los centros educativos ni siquiera tienen servicio de electricidad, el 20% no tienen agua, entonces como que ponerles computadoras no suena muy coherente, porque hay que cubrir ciertas condiciones previas, ¿no? Pero en todo caso,
creo que si estamos analizando el tema de texto para política pública, hay que tomar en cuenta los últimos estudios que se están presentando en los países desarrollados. En los países escandinavos, Suecia y Noruega en particular, se han hecho investigaciones sobre la comprensión lectora de sus menores de educación básica. Como ha caído, ellos empezaron a buscar qué estaba pasando. Y hay coincidencia con el uso de las famosas tablets. De hecho, en esos datos, más lo que aparece en el segundo párrafo, los datos de Estados Unidos recientes, que se hicieron con cerca de 300,000 estudiantes de cuarto y octavo grado. Y ahí también aparece una correlación negativa. Cuanto más horas pasan los niños con las famosas tablets, menor comprensión lectora. Hay varias hipótesis para explicar eso, pero la última idea es importante. Las tablets, todos los dispositivos electrónicos son instrumentos que si se usan bien, podemos fortalecer el aprendizaje. Pero si se usan indiscriminadamente, los datos generales muestran correlaciones negativas. Se menciona ahí un proyecto de lectura guiada, lectura virtual, donde ahí sí se tiene claro cómo se usa, para qué se va a usar, cuánto tiempo se va a usar, y los resultados han sido positivos. Conclusión de esta idea es: los libros de texto siguen siendo fundamentales pese a los dispositivos para uso virtual. Los libros de texto siguen siendo muy importantes y este año salió la noticia de cómo Suecia de nuevo volvía a los libros de texto para los primeros años de educación básica. Obviamente, esto va por niveles, va por el uso, y no es que se esté diciendo que las tablets sean malas. Lo que se está señalando es que se necesita introducir en el aula bajo cierta lógica y planificación. De otra manera, es como introducir cualquier otro aparato. Les recuerdo a varios de ustedes que han sido profesores universitarios, hace unos años, 12, 15 años, en Honduras, cuando se introdujo las presentaciones PowerPoint en las aulas, tener PowerPoint era síntoma de que era un profesor que estaba modernizado. Pero bien sabemos que las clases pueden ser tan buenas o tan malas con o sin PowerPoint. Pues lo mismo es con las tablets. La investigación internacional nos está diciendo, ojo, no es un simple sustituto de los libros de texto, sobre todo en educación primaria o básica, y tampoco se trata de distribuir y dejar que los docentes hagan lo que se les ocurra. Para cerrar, voy a hablar de un tema que es fundamental, porque decía un directivo de un proyecto de USAID que cuando él llegó a Honduras el año anterior a la pandemia y hablaba en la Secretaría de Educación de la cadena de suministro de textos escolares, le preguntaban que qué era eso. Porque para muchas personas, incluso dentro de la Secretaría de Educación ahora, textos escolares es un tema de adquisiciones. No hay conciencia de que el tema de textos escolares en los países donde esto se cuida y se viene trabajando por muchos años, es un tema complejo, al grado que se le denomina cadena de suministro de libros a todo ese proceso que va desde la planificación de cuántos libros se necesitan para cada grado, en cada año, en cada lugar, hasta la capacitación en el uso una vez que está en el aula, porque bien nos decía Digna, es que los docentes a veces solo lo guardan. Si no entienden un tema, peor, no lo usan. Entonces, hay que capacitar además en el uso. La cadena de suministro de libros, ahí solo se miran los títulos, pero es fundamental entenderla y, digamos, abogar porque en Honduras, a nivel de Secretaría de Educación, se estructure una unidad o algunas unidades para que trabajen toda la cadena de suministro de libros. Desde la planificación, diseño y elaboración, su publicación e impresión, la distribución, etcétera, etcétera, hasta llegar a la capacitación de los docentes en su uso. Este último punto de la cadena con frecuencia se olvida y entonces resulta que los libros son subutilizados o mal utilizados. Hay un proyecto actualmente que está trabajando ese tema de USAID, Universidad de Notre Dame, sobre
fortalezas, debilidades de la cadena de suministro de libros en Honduras. Va a presentar resultados en 1 mes, 2 meses, pero es interesante ver cómo una visión de sistema para provisión de libros nos dice dónde hay puntos débiles históricamente en Honduras y nos permite aprender de cómo se podría mejorar, estructurar y hacer eficiente una cadena que genere libros propios para nuestro diseño. Bien decía Denis, tenemos buenos libros ya y se pueden seguir mejorando, pero luego hay que producirlos en las cantidades correspondientes, hay que distribuirlos eficientemente, eso siempre ha sido un problema en Honduras, y finalmente hay que capacitar a los docentes para que los usen bien. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Alas, el fundador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En los últimos años, la Secretaría de Educación en nuestro país ha entregado textos con ayuda de la cooperación internacional. Sin embargo, aún no existe claridad de una política clara de producción, distribución y equidad en cuanto a la entrega de los textos educativos en el sector educativo. ¿Cuáles son las valoraciones del exsecretario de Educación, Marlon Escoto? Lo escuchamos a continuación. Muchas gracias, saludos a todos. Yo no traje PowerPoint. Entre 2015 y 2016, Honduras tuvo la mejor experiencia en adquisición de textos escolares. Se distribuyeron 1.7 millones de textos y eso significó el esfuerzo de la cooperación que se aglutinó alrededor de Educación para Todos, y también significó sobreponerse a una serie de dificultades, principalmente la adquisición, la parte administrativa del Estado, las compras públicas. Esto se hizo a través de adquisición y compras internacionales, licitaciones internacionales, que si bien el país alcanzó este récord histórico de 1.7 millones de textos, no todos los textos llegaron en febrero cuando inicia la escuela, sino cuando el distribuidor y cuando el proceso de adquisición cumplía los tiempos. Entonces la eficiencia es muy importante en la inversión alrededor de textos. Ahora, ¿qué podemos hacer como país? El doctor Alas decía que hay un estudio que se está haciendo en este momento para hablar de la cadena de suministro, y Honduras podría imitar algunas cosas que ya suceden, como la adquisición de la merienda escolar, por ejemplo, o la adquisición de materiales como los pupitres, que también hay experiencias de cómo adquirirlos, trasladarlos, luego hacer la valoración del impacto de estos materiales y luego el mantenimiento o la retroalimentación. También aquí se ha comentado el hecho de que Honduras tiene en contenido textos altamente valorados a nivel latinoamericano. En esos años recuerdo que buena parte de los contenidos fueron elaborados por profesores especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional. Honduras tiene una ventaja enorme frente a otros países, y es que tiene una universidad especializada en la formación docente, y es algo que tenemos que aprovechar, potenciar y asegurarnos que la elaboración de los contenidos y la formación de los profesores se haga en función de las necesidades y las aspiraciones del país. Cuando vemos el texto de matemáticas que ha sido impulsado y apoyado por Japón por muchos años, también ha sido altamente valorado. En general, los contenidos son altamente satisfactorios. Y les cuento rápido una anécdota de un profesor que yo encontré en un centro de educación básica que antes era de El Salvador y luego de Honduras, en los Exbolsones. Y era un niño recién graduado de la normal, como 19 años, pequeñito,
pero era profesor. Y estaba enseñando matemáticas, figuras, y estaba enseñando ángulos. Y los niños tenían un transportador, unos de los que venden en la librería, y uno tenía uno de este tamaño de carpintería. Entonces, él no podía medir el ángulo con aquel transportador de este tamaño, y el profesor, obviamente, que no comprendía en su totalidad el libro, tampoco podía ayudarle. Debía extender los tramos del ángulo y encontrarse más allá o fuera del libro con aquel transportador para poder medir el ángulo. Pero eso ni el profesor ni el estudiante lograban comprenderlo. Entonces el texto estaba ahí, el contenido es fabuloso, ese libro tiene unos pececitos para enseñar ángulos, dependiendo de la apertura de la boca del pececito, pues se puede enseñar cómo valorar. Entonces el contenido es importante, la disponibilidad también, pero el hecho que la comprensión de quienes lo utilizan es importante, ¿no? Y en esa misma zona también me encontré a un profesor ya graduado de la Universidad Pedagógica Nacional y enseñaba español, y me dijo: tengo yo una maqueta de un libro que quiero publicar, porque soy escritor, y estaba enseñando en su pizarra figuras literarias, símil, metáfora, y le dije: pero ¿por qué no utilizas la maqueta de tu libro, de tu propuesta, para enseñar a los niños? Y ahí pudimos ver que estos textos, que no son estos actuales, estaban ambientadas en la España rural, estaban ambientadas en el México rural. Entonces, muchas de las palabras y de las historias que se contaban, los niños no las comprendían, a tal grado que tenía que traducir de español, de España, de México, al español de Zacateblanco, en la frontera con El Salvador, allá en lo que es Exbolsones. Entonces la sugerencia, aparecía la sugerencia: ¿por qué no utilizas tu propuesta de libro para enseñar figuras literarias a tus escolares? Porque estás describiendo entornos, paisajes e historias de una comunidad que ellos conocen, de un entorno que conocen y de un lenguaje que conocen. Entonces, el gran reto está alrededor de los contenidos. Estamos claros que hay que actualizarlos, están muy bien elaborados. La impresión, la distribución, el uso, la valoración del uso y la retroalimentación. ¿Cuánto dinero se necesita para reconstruir la infraestructura educativa de Honduras? 2.000 millones de dólares, más de 50.000 millones de lempiras. Pero con 20 a 25 millones de dólares al año en textos escolares, el país podría resolver, cerrar la brecha y darle mantenimiento y separar los textos de consulta con los textos de trabajo y agregar libros de lectura, más allá de los 4 fundamentales. Más temprano yo hacía una publicación y preguntaba: ¿cuál es tu libro de texto de tu escuela? Y algunos empezaron a decir cipotes. Yo recuerdo que había un par de libros en la escuela que yo fui. Uno se llamaba Vacaciones en la Hacienda, ese lo leí y lo recuerdo. Entonces los textos, y está demostrado, los compañeros lo han mostrado, que al menos un 12% en la incidencia del aprendizaje de un texto impreso e individual. ¿Qué podemos hacer? Reactivar o crear esta cadena de suministro, porque está por tramos. Ciertas instituciones tienen potencial, como la Universidad Pedagógica, para construir, diseñar y actualizar contenidos, a sugerencia de políticas de país o a sugerencia de temas que vienen
de fuera, como la matemática, porque apareció un tema nuevo y hay que agregarlo. ¿Existe en el país capacidad para imprimir 1.7 millones de textos? Sí, sí existe. Ahora, esta modalidad de adquisición internacional no es del todo adecuada por un tema de tiempo y de eficiencia. Juntar las capacidades locales, asignar lotes de reproducción, buscar un mecanismo alterno a los mecanismos que hoy el Estado tiene, porque si mañana se abre un nuevo centro educativo o un tercer ciclo o un colegio, ¿dónde vamos por los textos? Entonces, una cadena de suministro que por ahora está, no va a estar toda en la Secretaría de Educación, no va a replicar la Secretaría de Educación la capacidad de la Universidad Pedagógica en la construcción, compresión, diseño, elaboración, hasta el formato digital, que ya existe y es propiedad del Estado, y todos podemos tener estos textos en formato digital porque el país los tiene. Juntamos las partes y echamos a andar este mecanismo de adquisición hasta la llegada en febrero del texto, no en octubre ni en noviembre, porque el proceso quizás se hizo correctamente, pero no fue eficiente si no llegó en el momento o en los tiempos que el escolar lo requiere. Pero sobre todo, el mayor reto está en asegurarse que se incluya presupuesto público, porque este mecanismo, si bien no fue del todo perfecto, sincrónico, pero sí tuvo un fondo por varios años que apostaba a la adquisición de texto y tuvo la participación de la Universidad Pedagógica en la elaboración de los contenidos y tuvo el apoyo de la cooperación japonesa en la elaboración del texto de matemática. Pero en los años siguientes no se colocó presupuesto público para darle continuidad, para darle seguimiento. Entonces, ¿cuánto es el valor para hacer efectiva la disposición de textos individuales para la matrícula actual y colocarla en el presupuesto? El presupuesto va a detonar el resto de la cadena de suministro, va a propiciar que la cooperación pueda sumarse, va a propiciar que la Universidad Pedagógica reactive la revisión, el ajuste, nuevas propuestas en contenido y sobre todo permitiría que la Secretaría de Educación reconecte con los profesores para el buen manejo, para aprovechar de manera significativa el texto como una herramienta en la enseñanza-aprendizaje. Yo recuerdo a mi profesor de secundaria de matemáticas en el Instituto Departamental de Oriente en Danlí, al profesor Rafael Morazán, que cuando ya llegábamos a cierto punto donde según el texto de referencia se había terminado la matemática, entonces él tenía otro libro y decía, bueno, esto es extra para los que se quieran quedar. Eso significa que él superaba la propuesta y además tenía otros instrumentos para asegurarse que en bachillerato, hacia segundo de bachillerato, ya pudiéramos trabajar con integrales, con derivadas, y que la llegada al primer año de la universidad se sintiera como una prolongación de la secundaria, ¿no? Entonces, es importante conectar los contenidos y las propuestas de los textos con quienes los van a utilizar para que todo el trabajo previo sea efectivo. Estamos claros que hay niños que tienen capacidad de aprender o del autoaprendizaje de manera innata, pero en su mayoría requieren de un intermediario del conocimiento, de alguien que sea capaz de conectarle los contenidos, habilitarle para asegurarse que cumpla con los objetivos. La intervención integral
de la educación es importante. Hay mucho esfuerzo actualmente por infraestructura educativa. Se han anunciado 2.000 millones de lempiras para los gobiernos locales. Conozco gobiernos locales que invierten en reproducir textos, que invierten con fondos municipales en reproducir las pruebas. Algunos tienen fácilmente 10, 12 años de experiencia reproduciendo materiales para la aplicación de pruebas e invirtiendo como parte de la inversión municipal en la reproducción de textos. En ese sentido, la estrategia que puede tener carácter nacional de esta comprensión de esta cadena de suministro o estos valores de inversión en educación que se están trasladando a los gobiernos locales puede incluir un apartado para que posterior a que los textos lleguen en su totalidad al municipio, el municipio acompañe, por ejemplo, el reemplazo, el crecimiento. Hay un tercer ciclo nuevo, hay una demanda por nuevo material, pero también hay que reemplazarlo, el mantenimiento. Si ya se está concibiendo transferir para infraestructura educativa unos 7 millones de lempiras, aproximadamente 2.000 millones entre 398 municipios, estos 7 millones de lempiras, puestos en el contexto de municipios medianos, Honduras tiene unos 200 municipios que tienen una población escolar similar, que tienen tamaño de territorio similar. 7 millones de lempiras para infraestructura educativa es importante y algunos de estos recursos orientados al tema de adquisición y renovación de textos puede ser también en los gobiernos locales un acompañante importante en esta integralidad de la intervención de la educación que se requiere. Agradecerles por este espacio e invitarles a generar incidencia que permitan que para noviembre, diciembre, si bien el presupuesto ya fue enviado al Congreso Nacional, todavía existe un margen de incidencia para que de manera conjunta se defina cuánto dinero necesita Honduras para universalizar la dotación de textos, o sea, textos individuales a partir de 2024 y alrededor de esos valores, con estos tiempos de incidencia, más la identificación de la cooperación internacional, de estos estudios que van a salir en los próximos días relacionados con la cadena de suministro, más el potencial local de construcción de contenidos y la capacidad local de reproducirlos, más la experiencia de distribuir materiales, podamos como país tener para el 2024 una propuesta que permita empezar a dar la vuelta a esta cadena de suministro de textos en una mirada integral de la intervención educativa que el país tanto requiere. Muchas gracias. Gracias a los expertos que han compartido sus valoraciones a partir de los datos presentados esta mañana por la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre la importancia de los libros de textos en la educación. Al cierre de este evento, llamamos al director ejecutivo de ASJ, don Carlos Hernández. Buenos días a todos, a todas. Qué bueno tener a la profesora aquí con sus textos. Yo pensé que era un regalo que nos traía de cumpleaños. Digna, gracias. Y a todos los presentes, el doctor Alas, doctor Escoto, colegas de las organizaciones de sociedad civil. Miren, yo ya no les voy a hablar de la importancia de los textos porque yo creo que eso ya lo sabemos. El texto marca la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes, sí o sí. Y lamentablemente no tenemos textos. Y ya nos decía y nos graficaba muy bien la profesora Digna lo que los maestros, los excelentes maestros que tenemos en Honduras, tienen que hacer.
Saben ustedes, y Denis lo dijo al inicio, pero lo voy a decir, el 2023 de fondos nacionales, nuestro flamante Congreso Nacional de la República, que están vegetando, perdón que soy un poco sarcástico, pero no puedo evitar molestarme, destinaron 280.000 lempiras para textos escolares en el presupuesto nacional. En el presupuesto aparecen 17 millones, pero 16.7 son de la cooperación internacional, del proyecto joven del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el proyecto de presupuesto hay un aumento de más del 600%, pero sobre la base de 280. Entonces hay presupuestado 1.6 millones de lempiras. ¿Saben ustedes cuánto se consumen ellos mensualmente en el Congreso Nacional? 40 millones de lempiras entre salarios y viáticos. ¿Y cuántos meses tienen ya sin trabajar? Ya van, creo que como... Bueno, normalmente los jóvenes de Democracia en Acción presentaron un informe recientemente sobre la productividad del Congreso Nacional. 2 meses sin sesiones, eso equivale entonces a 80 millones de lempiras. Con el doctor Escoto y otros pronto les vamos a lanzar, y es la idea de esto hoy, justamente estimular. Y yo quiero animar a los periodistas que siempre están interesados en esto. Miren, el titular de mañana o el titular de la nota ahorita, con lo que los diputados están devengando, podríamos dotar de textos escolares a una cantidad considerable. No quiero dar un dato porque lo estamos trabajando, pero me estimo decirle a casi 200.000 estudiantes en Honduras. Es posible. Tenemos recursos en el país. Podemos dotar de textos escolares al 100% de los estudiantes. Podemos evitar que los maestros de Honduras dejen de usar la energía en ver cómo usan el texto escolar, si tan solo en el país nuestros políticos priorizan la educación. Así es que yo quiero animarles, y en los próximos días, y esperamos contar con el apoyo de todos, para lanzar una cruzada en el país para que en el presupuesto del ejercicio 2024 esa partida de textos escolares deje de ser ridícula. Porque al final sabemos que hay recursos. Sí hay recursos en el país. Yo solo les pongo un ejemplo. O sea, qué acto tan generoso, tan patriota que podrían hacer nuestros diputados. ¿Se imaginan qué fabuloso sería? Y yo sé que muchos están escuchando. Yo sé que el presidente del Congreso nos monitorea también. Y que le pasen esta cifra. Que como no han hecho mayor cosa, entonces que ese dinero puedan destinarlo a la partida de textos escolares, y nosotros, desde la sociedad civil, desde la academia, desde los actores que nos interesa esto, podemos apoyarles, y con ese recurso, sin duda alguna, se podía dotar de textos escolares a una gran cantidad de estudiantes. Miren, no sé que requieren miles de millones para dotar de textos escolares a los niños de Honduras. Solo se quiere voluntad, solo se requiere tener el compromiso y darnos cuenta que al final el texto puede marcar una diferencia en los aprendizajes de los estudiantes. Dejemos de hablar de la demagogia, que es lo que nos lleva, y que la educación, y dan mensajes como que al final interesa la educación. Podemos hablar muy bonito, pero si al final las políticas públicas, el discurso no se acompaña, y lo decía bien el doctor Escoto, de los recursos que se necesitan, no hacemos nada. Así es que ese es el mensaje. Yo quiero pedir el apoyo, ojalá con las acciones que vamos a emprender en los próximos días, semanas, todos podamos sumarnos para demandar que el Congreso Nacional, tal como lo hizo con la merienda escolar, y lo valoramos y lo celebramos, más de 2.000 millones en merienda escolar, fabuloso.
de un año a otro. Eso demuestra que cuando hay voluntad se puede lograr. Ahora tenemos que apuntarle a los textos escolares y ojalá un día podamos tener un incremento gradual del presupuesto a educación conforme al Producto Interno Bruto, que al final es una aspiración que tenemos y yo creo que es posible. Así es que gracias a todos por estar presentes, a los medios de comunicación, por el apoyo, y todos tenemos que hacer incidencia. Y mientras yo estaba sentado ahí, yo me imaginaba, me pongo a inventar, yo me imaginaba si todos lanzamos una cruzada y todos los estudiantes de Honduras le mandan un mensaje al Congreso Nacional para incrementar eso. Y yo digo, ¿reaccionarán? Yo creo que sí pueden reaccionar, ¿verdad? El doctor Hugo Noé Pino, buen amigo, que conoce esto, es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Ojalá que él también pueda tener y podamos tener un aliado, el presidente de la Comisión de Educación, el amigo Casaña también. Aquí hay una gran oportunidad para poder asumir un compromiso serio y responsable, que trascienda el discurso bonito, porque a veces lo hacen bien bonito, ¿verdad? Y que trasciende eso y se convierta en una acción. Yo creo que sí es posible. Sí es posible si nos unimos, si nos juntamos para poder lograr entonces cambios sostenibles en la calidad educativa. Gracias a todos. Don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con las palabras de cierre de este evento. Desde ASJ reiteramos ese llamado al Estado hondureño para garantizar la distribución de textos escolares para todos los alumnos del sistema educativo público para el próximo año 2024. Nosotros cerramos esta transmisión en vivo, agradecemos a nuestros invitados especiales, a los amigos de los medios de comunicación y también a nuestros seguidores, quienes a través de las redes sociales han seguido el evento Libros y Letras que Transforman. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.